Muy buenas a todos, ya estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy, como ya habéis visto, os traemos todos los retiros de Amazon Prime Video de este mayo de 2021. Un poco más tarde de lo normal, pero mejor tarde que nunca, así que vamos ya con el vídeo. Esto a modo de inicio del vídeo os lo cuento también porque muchos os habréis dado cuenta, y es que Un príncipe en Nueva York de Eddie Murphy dejó de estar disponible en Amazon Prime Video desde el 30 de abril, lo cual la verdad que es bastante extraño, ya que compró Amazon Prime hace muy poco todos los derechos de estas películas, incluso sacó una versión nueva que sería la secuela de esta peli. Así que bueno, simplemente os lo digo para los que no lo supierais y vamos con el siguiente. De igual manera se nos siguen yendo más películas de Eddie Murphy, no sabemos por qué, pero bueno, concretamente saldrán 48 horas y 48 horas más, que sería la secuela de esta película anterior de acción y comedia del año 1982, donde nos habla de un policía que tiene a un criminal bajo su custodia durante tan solo 2 días para que éste le ayude a encontrar a un asesino en San Francisco. Una película de acción y, como decimos, de comedia que no os podéis perder. También, desgraciadamente, dejó de estar disponible Un detective suelto en Hollywood 2, una película muy interesante de Eddie Murphy que os recomiendo encarecidamente si la podéis ver, donde vuelve la acción y Eddie Murphy mantiene la calma en la emocionante y arrolladora segunda parte de Beverly Hills Cop, una secuela de una primera película muy buena y que recomiendo ver para todos los amantes del cine no tan actual. Seguimos porque también se nos va de Amazon Prime Video Dream Girls, una película que nos habla de 3 chicas llamadas Dreamettes que consiguen la oportunidad de sus vidas cuando un productor musical las ve en un programa de talentos y les ofrece convertirse en las coristas de una famosa estrella nacional. Sin embargo, la exposición a la fama y al reconocimiento pondrá a prueba sus amistades. Una película del 2006 y del director Bill Condon. También se nos ha ido este mes Dead Space, Perdición, La Caída o Downfall, un anime que ha estado bastante tiempo con nosotros en Amazon Prime Video, que salió en el 2008 y que nos habla de una reliquia que libera a una horda de extraterrestres sangrientos de sangre a bordo de una nave. Sin olvidar también que se nos va Dead Space, Perdición, el resultado, que sería como una especie de secuela del anime anterior. También se nos fue el 2 de mayo 300, el nacimiento de un imperio, el nuevo capítulo de la épica saga 300 que esta vez llevará la acción al mar, donde el general griego Temístocles lucha esta vez contra los persas, una película de acción del 2014. Y para los amantes del cine de animación, el 9 de mayo se nos fue Gru, mi villano favorito. En la competencia para ser el mejor villano del mundo, Gru con su equipo de hilarantes minions trama el crimen del siglo, robar la luna, una película que tampoco hace falta mucho que la describa, ya que quien no conoce a estos pequeños enanos amarillos. Y seguidamente se nos va también en mayo Gru, mi villano favorito 2, que sería la secuela de la peli de animación que os acabamos de decir. Y el 7 de mayo dejó de estar disponible, desgraciadamente, una película de la que ya hemos hablado bastante en el canal, dirigida por Steven Spielberg. Se nos fue Ready Player One, comienza el juego, una película que nos habla de una historia en una búsqueda global en Oasis, el llamado mundo virtual. Su fundador y creador, James Halliday, deja a su muerte un vídeo con pistas para hallar un huevo de Pascua, o lo que también se llamaría un easter egg. Quien encuentre el huevo encontrará un tesoro, pues se hará con el control de Oasis y heredará la mayor fortuna del mundo. Una película que esta sí que sí, la vimos ya hace un tiempo y os recomiendo encarecidamente. Más cine de acción que se fue a lo largo de este mes de mayo, concretamente el día 9, fue Rampage Devastación, una película que nos habla de un experimento genético que cuando falla desató supercriaturas que arrasaron con la ciudad de Nueva York. Una película protagonizada por Dwayne Johnson, alias The Rock. Y terminando ya los retiros, también os decimos que bueno, este ya es un cine que se ve menos en Amazon Prime, pero también desaparecería el 10 de mayo Rimas infantiles favoritas. Así que como veis, este mes aún no han salido el resto de retiros que van a desaparecer desde el 10 de mayo en adelante. Por eso hacemos este vídeo, para avisaros y deciros que si vemos algún otro retiro que merezca la pena avisaros,
o simplemente hacen algunos pequeños retoques en Amazon Prime, os lo diremos, pero de momento hasta aquí es todo lo que se sabe de estos retiros de mayo. Así que nada más, esperamos que os haya gustado, que le deis a like si así ha sido y os suscribáis con la campanita para estar a la última con todos los vídeos que subimos. Un saludo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.